Era la mañana del 1 de septiembre de 1997, y en su casa de Niza, en el sur de Francia, un hombre de 50 años se sentó en la cama y encendió el televisor. La noche anterior había recibido la noticia que nadie esperaba recibir. Esa noche, según cuenta en su autobiografía, se sentó en su cama, encendió el televisor y simplemente lloró. No había música, solo la pena negra. En el canal de noticias, el mismo loop de imágenes, el túnel del alma en París, el Mercedes negro, el Hotel Ritz, y luego el palacio, la bandera, el silencio institucional de una familia real que no sabía cómo llorar en público. Pero Elton John sí sabía. Llevaba décadas aprendiendo que las emociones no se administran, se sienten, y que cuando llegan no piden permiso. Lo que no sabía esa mañana, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas frente a la pantalla, era que en pocos días le pedirían hacer algo que nunca había hecho, cantar en el funeral de su amiga, frente a 2.500 millones de personas, una canción que tendría que reescribir en cuestión de horas. Y que esa actuación, esos 4 minutos al piano en la abadía de Westminster, se convertirían en el momento más visto, más sentido y más recordado de toda su carrera. Más que cualquier estadio lleno. Más que cualquier gira de despedida. 4 minutos para una amiga, delante del mundo entero, con la letra nueva escrita por Bernie Taupin en una noche. Pero para entender ese momento, hay que entender todo lo que vino antes. Y lo que vino antes es una historia de amistad real, de peleas reales, de reconciliaciones que solo el tiempo y la muerte pueden terminar de cerrar. Reginald Kenneth Dwight, que el mundo conocería como Elton John, nació el 25 de marzo de 1947 en Pine, un suburbio al noroeste de Londres, en una familia de clase trabajadora donde la música era lo único que funcionaba como lenguaje. Su padre era severo, distante, el tipo de hombre que no abraza. Su madre era más cálida pero igualmente poco preparada para la sensibilidad desbordante que su hijo mostraría desde pequeño. En su autobiografía que incluye todos los esenciales de las biografías del rock and roll que uno podría esperar, Elton cuenta una niñez de clase trabajadora con padres difíciles y un repentino y confuso camino a la fama. Ese camino comenzó en serio en 1970, cuando el álbum Elton John lo instaló en el mapa internacional, y se aceleró en 1973 con Good Ye Joe Brick Road, uno de los discos más vendidos de la historia de la música popular. Entre 1972 y 1975 logró colocar 7 álbumes en el primer lugar de los charts de Estados Unidos, una racha que ni siquiera los Beatles habían alcanzado en ese periodo. Era la estrella más brillante de su generación, el pianista que llenaba estadios con trajes imposibles y anteojos con luces parpadeantes, el hombre que había convertido la extravagancia en arte y el arte en dinero. Pero debajo de esa armadura de lentejuelas había alguien profundamente solo, alguien que buscaba conexiones reales en un mundo donde la fama convierte cada relación en una transacción. Y entonces, en 1981, esa búsqueda lo llevó a una fiesta de cumpleaños en el castillo de Windsor. Lady Di y el músico se conocieron en el cumpleaños del príncipe Andrés, celebrado en el castillo de Windsor. Elton recuerda esa noche con cariño. Cuando llegué, estaban solo la banda de música y la princesa Diana. Nos unimos de inmediato a bailar charleston solos en la pista de baile. Esa imagen, los dos solos en la pista mientras el resto de los invitados no había llegado todavía, dice algo sobre los dos. Ninguno de ellos encajaba del todo en el mundo de la formalidad real, ninguno de ellos sabía quedarse quieto cuando había música, ninguno de ellos estaba dispuesto a esperar el permiso del protocolo para vivir. Esa complicidad instantánea fue la primera piedra de una amistad que duraría hasta el último día de Diana. Con el tiempo, algo en esa amistad fue construyéndose con una solidez que sorprendía a quienes la observaban desde afuera. No era solo que fueran dos famosos que se veían en eventos. Era algo más profundo. Ambos compartían cenas, eventos sociales y además congeniaron en su interés por desarrollar obras benéficas. Elton John creó la Fundación Elton John contra el VIH/SIDA en 1992, y desde su fundación la organización ha reunido más de $200 millones. Diana, por su parte, fue la primera figura real en estrecharle la mano públicamente a un paciente de SIDA en una época en que la gente creía que el virus se transmitía por el contacto físico. Esa valentía, ese rechazo compartido a los prejuicios y a la hipocresía institucional, los unía de una manera que iba mucho más allá de la amistad entre celebridades. Los dos sabían lo que era estar en el centro del escrutinio público sin que nadie se interesara realmente por cómo se sentían. Los dos habían aprendido a sonreír para las cámaras cuando por dentro el mundo se desmoronaba. Y los dos habían encontrado en el otro a alguien que no necesitaba la explicación.
Pero lo que pocos sabían era que esa amistad tan sólida estuvo a punto de romperse de manera irreparable, y que la razón fue, en apariencia, algo completamente trivial. El disgusto fue por el libro Rock and Royalty de Gianni Versace, que contenía una colección de fotografías de celebridades vestidas con la ropa del difunto diseñador. Todo apuntaba a que a Diana le pidieron escribir el prólogo del libro, cuyas ganancias se destinarían a la Fundación SIDA. Se dice que no participó porque el libro contenía muchas fotografías de hombres semidesnudos, pero según ella, no tenía idea de qué trataba. Elton se molestó porque Versace ya le había mostrado el libro y ella había dicho estar encantada con este. El músico llegó a un serio punto de enojo con la princesa. Además, una fría carta lo molestó aún más. Según él, en su autobiografía, ella fue una amiga muy querida durante años, y luego, completamente inesperadamente, nos separamos. Esa frase, escrita décadas después con la distancia que da el tiempo, todavía contiene la herida original, el dolor de perder de un momento al otro a alguien que uno creía conocer, sin una explicación que lo hiciera comprensible. Pero lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes los conocían a ambos. Más allá de su enojo, Elton John estaba preocupado por Diana, ya que parecía estar alejándose de todos sus amigos. Por esto, el músico superó sus frustraciones y al recuperar el contacto, retomaron la amistad. Y el catalizador de esa reconciliación fue la muerte de alguien que los dos amaban, Gianni Versace, asesinado el 15 de julio de 1997 frente a su mansión en Miami Beach. La reconciliación fue bastante fácil gracias al carisma de Diana. A las pocas horas se sentaron juntos durante el funeral de Versace, el 22 de julio de 1997. 6 semanas después del funeral de Versace, Diana moriría en el túnel del alma. 6 semanas. La aritmética del tiempo, en este caso, es cruel. Pero lo que nadie que observaba esa amistad desde afuera podía ver era lo que Elton John revelaría años después en su autobiografía, la noche en que sonó el teléfono. De improviso, la soledad de la habitación se quebró por el chirrido estridente del teléfono. Curioso, Elton tomó el auricular y escuchó una voz suave y ligeramente grave, que no oía hace largo. «Hola, Elton», saludó Diana de Gales. «Ni siquiera sé cómo consiguió mi número, pues no hacía mucho que había comprado la casa de Niza», recuerda el compositor. Ella también estaba en la costa, en Saint-Tropez, en el yate de Dodi Fayed. Esa llamada, hecha desde un yate en el Mediterráneo pocas semanas antes de la muerte de Diana, fue la última conversación real que tuvieron. La reconciliación había sido tan reciente que todavía tenía el sabor de algo frágil, algo que necesitaba tiempo para asentarse. El tiempo nunca llegó. Y entonces el teléfono volvió a sonar, pero esta vez con una noticia diferente. Y esta vez Elton no supo qué decir. Solo lloró, frente a la pantalla de televisión, en la oscuridad de su casa de Niza. Lo que vendría después sería una de las semanas más extraordinarias de su vida. Richard Branson le preguntó a Elton si aceptaría cantar la canción en el funeral. John no se lo esperaba. Creo que la familia Spencer había hablado con Richard porque tenían la sensación de que el funeral tenía que ser algo con lo que la gente pudiera conectar. No querían un acontecimiento real severo y distante lleno de pompa y protocolo, pues aquello no habría encajado en absoluto con la forma de ser de Diana. Aceptar significaba pararse frente a 2.500 millones de personas con el peso del duelo sobre los hombros y cantar una canción sin llorar, sin derrumbarse, sin traicionar a su amiga con una actuación que pareciera demasiado teatral o demasiado controlada. Significaba también reescribir una canción que él había cantado cientos de veces, cuya letra original hablaba de Marilyn Monroe y que tenía tan interiorizada que podría cantarla dormido. La idea que no lo dejó dormir la noche anterior fue que en el momento cumbre el reflejo del viejo intérprete lo traicionara y cantara la letra de la versión original de Candle in the Wind, la dedicada a Marilyn. Era factible que le sucediera, la había interpretado cientos de veces y esos versos le salían sin pensarlos. Para evitar algún traspié, pidió por única vez en su carrera un teleprompter que fuera mostrando la letra nueva al tiempo que él la iba cantando. Ese detalle, el teleprompter pedido por única vez, dice todo sobre la humanidad de ese momento. No era una actuación calculada. Era un hombre terriblemente asustado haciendo lo último que podía hacer por alguien que ya no estaba. Además, documentos del Archivo Nacional Británico revelaron posteriormente que la familia real se había opuesto a que Elton cantara la canción en el servicio, y que el Deán de Westminster tuvo que argumentar por su inclusión contra la resistencia de la familia real. Buckingham Palace no quería a Elton John en el funeral. La familia Spencer sí. Y al final,
la voz de los que conocían a Diana prevaleció sobre el protocolo de los que no la conocían tan bien. Young públicamente interpretó Candle in the Wind 1997 solo una vez, en el funeral de Diana, princesa de Gales, en la abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997. Solo una vez. Esa es la otra revelación que Elton ha mantenido con una consistencia absoluta durante casi 3 décadas. Ha dicho que su interpretación en el funeral de Diana sería la última vez que cantaría la canción. A menos que su familia o sus hijos me pregunten específicamente, creo que es hora de dejarlo descansar. No quiero seguir evocando ese recuerdo. No cantar más esa versión no es un gesto publicitario ni una estrategia comercial. Es la forma en que Elton John mantiene sagrado algo que para él es exactamente eso, sagrado. La canción vendió más de 33 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de la historia de Billboard y posiblemente el segundo más vendido de todos los tiempos. Todas las ganancias fueron donadas al Fondo Memorial de Diana. La canción que nació del dolor de perder a una amiga se convirtió en la canción más vendida de su época, y el dinero que generó se destinó exactamente donde Diana habría querido que fuera. Y entonces llegó la fase que nadie esperaba, la fase en que Elton John, ya sin escenarios, ya sin giras, ya casi sin visión, sigue hablando de Diana. Sigue siendo la persona que con más honestidad y con menos filtros institucionales describe lo que fue esa amistad, lo que fue esa pérdida, y lo que significa seguir viviendo en un mundo donde ella ya no está. En el verano de 2024, durante unas vacaciones en la costa azul de Francia, Elton contrajo una infección ocular que comprometió radicalmente su visión. El virus afectó ambos ojos y lo dejó completamente ciego de su ojo derecho, mientras que el izquierdo solo mantiene capacidad visual limitada. En sus propias palabras a la revista Variety, ha sido devastador. Perdí el ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. No puedo ver la televisión, no puedo leer, ni ver a mis hijos jugar. Ese detalle, no poder ver a sus hijos jugar, es el que aterriza toda la dimensión de lo que esa pérdida significa para un hombre que se retiró de las giras precisamente para estar más presente en la vida de su familia. Pero incluso en ese contexto de vulnerabilidad física, de oscuridad literal y figurada, Elton John ha mantenido la misma postura que ha tenido desde 1997. Ha dicho que daría todo lo que tiene y volvería a empezar de nuevo si pudiera recuperar a sus amigos. Esa frase, pronunciada en el contexto de la muerte de Diana pero que aplica también a todos los que fueron muriendo a su alrededor, desde Freddie Mercury hasta John Lennon, es quizás la declaración más honesta que Elton John ha hecho en toda su vida pública. No sobre la música, no sobre los premios, sobre lo que de verdad importa cuando uno se queda solo frente al televisor a las 3 de la mañana. Cuando uno pone en perspectiva la historia de Elton John y la princesa Diana, lo que emerge no es simplemente la historia de dos famosos que fueron amigos. Es la historia de dos personas que encontraron el uno en el otro un reflejo de sus propias contradicciones, la visibilidad total y la soledad profunda, la obligación de ser símbolo y el deseo de ser simplemente humano, la fuerza que el mundo les exigía mostrar y la fragilidad que solo mostraban entre ellos. Cuando llegó a su departamento desde el estudio donde grabó la canción, David tenía la transmisión televisiva del funeral en un televisor en la cocina. En un momento, un plano abierto mostró a la multitud arrojando flores al paso del coche fúnebre que llevaba a la princesa hasta la casa familiar de Althorp, donde fue sepultada. Ahí fue que me vine abajo, recuerda Sir Elton. No había sido capaz de mostrar una sola emoción en todo el día. Esa imagen, el hombre que acababa de actuar frente a 2.500 millones de personas sin derramar una lágrima, derrumbándose solo frente a un televisor de cocina cuando nadie lo miraba, es la imagen más honesta de lo que fue esa pérdida para él. No el concierto, no los micrófonos, no los aplausos. La cocina, el televisor y las flores cayendo sobre el coche fúnebre de su amiga. Casi 30 años después, con la visión comprometida y los escenarios detrás, Elton John sigue siendo la voz más clara que queda de lo que Diana fue en vida. No la princesa de protocolo, sino la mujer que bailó Charleston sola con él en una fiesta donde aún no había llegado nadie, la que llamó desde un yate en Saint-Tropez para reconciliarse, la que murió antes de que la amistad terminara de reconstruirse. Hoy Elton John afirma que ha tenido una vida increíble y que tiene esperanza, que solo necesita paciencia y confiar en la ciencia. Y en esa combinación de esperanza y paciencia, en esa negativa a rendirse incluso cuando la oscuridad es literal, se reconoce algo de la misma energía que lo llevó a sentarse al piano en la abadía de Westminster y cantar para alguien que ya no podía escucharlo, pero que de alguna manera, uno imagina, lo escuchaba de todas formas.